La semana pasada estuvimos platicando con Olga Sánchez Cordero sobre política y justicia. Esta es la continuación, la segunda mitad de esta conversación. Gracias por recibirnos. Así que vamos a platicar muy sabroso con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Me ibas a tocar otro tema. Mira, te iba a tocar un tema totalmente diferente a este que estamos tocando de la justicia, porque, claro, es parte del avance, el avance de la recomposición de nuestra vida social, que es la procuración y la impartición de justicia. Eso es importantísimo avanzar en eso. Pero tenemos un grave problema, mi querido amigo José Elías. Mira, he estado con muchísimos familiares de las víctimas, sobre todo madres que se han autodenominado y que son muchos colectivos rastreadoras, los solecitos, ahí en Veracruz, y tienen diversos nombres, ¿sí? Estas madres están buscando a sus hijos, a sus hijas. Desaparecidos. Todos ellos desaparecidos. El dato que se tiene es de cerca de 40,000 desaparecidos en la República. Qué barbaridad. El dato que se tiene de los homicidios dolosos y de los asesinatos es de cerca de 220,000 en 2 sexenios. La descomposición social que estamos viviendo en este momento por causa de la droga, por causa de este combate a la delincuencia frontal y de esta pulverización de los cárteles en diversas pequeñas cédulas en todo el país, y la violencia generada, la falta de oportunidades económicas y todo lo que hemos estado viviendo de descomposición social, pues te quiero decir que tenemos que ver otra alternativa de política pública para poder resolver una situación tan delicada como la que vivimos. Sí. Tal vez al gobierno no le va a gustar lo que voy a decir, pero no lo digo yo. Lo dicen las familias de las personas con las que yo me he entrevistado. Y me dicen, ministra, México, o no vamos a decir México, algunas zonas en México son auténticos cementerios clandestinos. Vivimos un México de cementerios. Oye, esta es una afirmación terrible, gravísima. Sí, nuestras cifras, aún las oficiales, son inaceptables. Las oficiales. Y te preguntas, ¿dónde está el Estado? A ver, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública subió de 6,000 a 60,000 millones. Y los homicidios y las desapariciones fueron exponenciales. Entonces, nosotros no vamos a continuar con esa política de combate al crimen como la que tenemos en este momento o la que tuvimos desde Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón. Nosotros vamos a caminar a otro esquema, radicalmente diferente. No sé si mejor, pero diferente. Definitivamente. Sí, no, la receta es repetir lo que no sirvió. A ver, fíjate nomás lo terrible. De los desaparecidos, ¿sí? Las niñas, la juventud, estamos perdiendo una generación de jóvenes, ¿eh? Perdiendo una generación de jóvenes entre 14 y 20 años. Perdiéndola. Cuando son niñas, normalmente, como en el Estado de México, que tenemos el más alto índice de desaparecidas, de niñas desaparecidas,
normalmente son víctimas de trata. Normalmente. Los niños, los varones, son en muchas ocasiones levas, auténticas levas, aunque se oiga verdaderamente de un dramatismo terrible, auténticas levas del crimen que los reclutan Para con sus filas. violencia para sus filas. O se reclutan por pobreza ellos, o son levas. Y muchos de ellos desaparecen, son asesinados y son dramas terribles porque lo que están encontrando las madres son nada más los restos, los huesos, restos de huesos en fosas clandestinas. Y a veces multitudinarias, ¿verdad? Multitudinarias. 200, 300. El Estado no se ha dado abasto, bueno, si no se ha dado abasto para prevenir esto, no se ha dado abasto para resolver siquiera el tema de un laboratorio genético de identidad y de cruce de información. Entonces, tenemos que tomar decisiones radicales en la nueva administración. La gente no cree ya en las instituciones de procuración, No. de investigación, de justicia, no cree en el Estado mismo que las vaya a ayudar, o sea, no ha habido presencia, no ha habido respuesta. Sí se crean que la comisión de búsqueda, que la comisión de víctimas, que la comisión... Primero, ¿dónde Eso están yo lo he llamado orfandad social, somos huérfanos. Somos huérfanos. O sea, digamos, ¿qué respuesta nos puede dar el gobierno cuando escuchas a todas estas gentes? No hay respuesta. Una comisión de búsqueda de 8 personas, 8, sin presupuesto, y después de haber insistido muchísimo en una ley de desaparecidos, de desapariciones, ¿no? En donde en la ley se contempla un registro. No hay ni siquiera el registro. Están las fosas ahí. Hasta de cosas menores. Quéjate de lo que quieras, sea municipal, estatal o federal, y lleva tu estadística de atención. Así es. Y lo peor, porque aquí sí es gravísimo lo que te voy a decir. Las autoridades, sobre todo las policías municipales, que son autoridades finalmente del Estado, involucradas en estas desapariciones y en estos homicidios y en este tráfico de drogas. Peor que nada. Entonces, ¿en quién confías? Si las propias policías, que son agentes del Estado, y quiero decirlo con toda claridad, aunque no guste, cuando los agentes del Estado intervienen en estas desapariciones o en estos homicidios, se llaman con todas sus letras desapariciones forzadas. Claro. Y cuando intervienen en los homicidios se llaman ejecuciones extrajudiciales. Con todas sus letras, ¿eh? Cuando los agentes del Estado intervienen y están interviniendo este tipo de policías y los policías municipales son agentes del Estado. De una vez etiquetémoslo con mayor claridad, son ejecuciones de autoridad. Ejecuciones. Son desapariciones de autoridad. Digámoslo con todas sus letras. Con todas letras. O hablamos claro o ya nunca los mexicanos no lo vamos nos vamos a hablar a entender. Nunca. Entonces, los términos acuñados nacional e internacionalmente son desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Esos son los términos jurídicos y los términos acuñados también a nivel internacional. Duela a quien le duela. Pero... En esto tampoco hay distinción de partido, ¿eh? No. ¿Quién está hablando de partidos políticos? No. Esto lamentablemente es una metástasis A ver, nacional. ¿quién está hablando de partidos políticos? ¿Quién está hablando de gobiernos, de los 3 niveles de gobierno? De los 3 niveles de gobierno. Sí, no, qué barbaridad.
Porque aquí no hay distinción si son amarillos, rojos, marrones, verdes, nada, nada. Tristemente. Aquí es una realidad lacerante Así es. en esta descomposición social que hemos vivido, sobre todo en los últimos 12 años. Hay que decirlo con toda claridad. Empezó hace ya más de 18, porque también empezó, hay que decirlo también con toda claridad, hace más de 18, pero se acentuó en estos últimos 12 años. En estos últimos 10 años. A ver, mi querido José Elías, 140 y tantos asesinatos entre candidatos y funcionarios en este último proceso electoral. Récord internacional. Récord internacional. Y, a ver, ¿qué dicen las autoridades? Vamos a investigar, esto no se va a quedar sin investigar y este crimen no se va a quedar sin justicia. Y, a ver, ¿dónde está? Claro. ¿Dónde está el Estado? 140 asesinatos solamente en este proceso electoral de candidatos y de funcionarios. En un proceso de unos cuantos meses. En un proceso de unos cuantos meses. Tenemos el deshonroso primer lugar en la región de muchísimas cosas, ¿eh? Entre otras, obviamente, corrupción, porque ahí está también la corrupción, en este involucramiento de las autoridades con el crimen, la impunidad, y tenemos el deshonroso primer lugar de corrupción en la región. Sí, sí, sí. Tenemos el deshonroso primer lugar en trata de personas en la región, de feminicidios en la región, de periodistas asesinados, y no porque yo haya hecho en este momento una división con los periodistas asesinados, porque me parece, no porque su vida valga más que la de todos los demás, sino que porque me parece que aquí además y adicionalmente se atenta contra la libertad de expresión. Entonces es un problema complicadísimo. Estamos recibiendo un país, yo lo llamaría un país roto. El voto de 30 millones no solamente es un hartazgo de la corrupción, de la frivolidad con la que actuaron muchas autoridades, no solamente es ese voto, sino es ese voto de hartazgo a vivir un país de violencia extrema. Es un voto de castigo a un sistema que nunca o no ha dado respuesta a esta población herida, a esta población y a este México roto. Incontenible la votación en contra de este sistema que no dio respuesta al derecho más básico que el Estado debe cuidar, que es la seguridad de su población. Al derecho más básico. Has dicho cosas innegables, irrefutables e inaplazables. Ya no nos gusta, ya no aguantamos. Esa es algo que no podemos ocultar ya. Así es, y yo te puedo decir que el reto, ahora que lleguemos a la Secretaría de Gobernación, es enorme, enorme. Pero qué bueno que estas cuestiones de seguridad, alguien como tú lo tiene clarísimo, que no es un tema de policías y ladrones, es un tema de estabilidad vertebral de la nación, no solo del Estado, de la nación en general, sí. Porque el estar descomponiendo la relación autoridad-gobernado, está descomponiendo,
Se está descomponiendo la relación entre grupos de la sociedad. Y no puede verse con el maniqueísmo simple de buenos versus malos. No es una película del oeste. Es algo mucho más complicado que eso. Muchísimo más complicado. Ya tenemos nosotros un plan, digamos, una ruta crítica dentro de la propia Secretaría. La hemos platicado con Alejandro Encinas, Zoe Robledo, Tatiana Cloutier y yo. Que serán tu equipo Que serán mi equipo primario, de subsecretarios inmediato, ¿sí? inmediato. Es un equipo de lujo. La verdad no podría yo decir otra cosa, que me tocó una gran suerte de tener estos 3 subsecretarios. Y en los 3 temas, porque Zoe como subsecretario de gobierno, de gobernación, pues imagínate la gobernabilidad. A Tatiana, que le toca todo el desarrollo democrático, la participación democrática, las organizaciones civiles, pues todo el tema de la recomposición social, de la prevención, de la recomposición social, del avance en en este nuevo reto y en este nuevo escenario político para recomponer a una sociedad que llegó a un estado de descomposición La relación gobernante-gobernado. terrible. Y finalmente, Alejandro, el tema de los derechos humanos y el tema de población y migración, que los migrantes, ¿con qué cara les estamos reclamando a los americanos, por favor, el trato que les dan a los migrantes y cómo los tratamos en nuestro país? A ver, se militarizó el tema de la migración en el país, así de fácil. Prácticamente, digo, a ver, los agentes migratorios por una parte, pero Sí. también la policía ahí está presente. Una migra mexicana. En las estancias migratorias y en todos lados. Tenemos que revisar el tema. Tú sabes que yo en la Corte, yo no sé si soy un poquito más, digamos, hasta romántica en el tema de los derechos humanos y me vaya yo a enfrentar con realidades terriblemente complicadas en el tema de migrantes y en otros temas complicadísimos, pero no puedo estar más que con mi ADN, y mi ADN es el respeto a los derechos, la protección de los derechos, garantizar los derechos a los ciudadanos, no simular que se garantizan, no simular que se protegen, porque ya tampoco estamos para simulaciones. Exactamente. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Olga Sánchez Cordero. Regresamos para nuestra conversación con la designada secretaria de Gobernación sobre política y justicia. No hay en el México actual un tema dulce en esa secretaría. No hay ningún tema dulce, pero pensamos que con método, con una metodología, de la mano de las víctimas, podemos llegar a una justicia transicional que, si quieres, en otro momento o en otro espacio, si quieres un poco en otro programa, porque es un tema muy amplio. Muy amplio. Les podría explicar. Creo que tú has sido una pionera de él. Lo pusimos en la mesa de la discusión, la justicia transicional. No se hablaba en México de esto, pero en otros países es muy común, como en Colombia, por ejemplo, o como en Nicaragua, cuando los sandinistas, o como en el propio Guatemala, o como España con su guerra civil, o como en Sudáfrica. O como en Sudáfrica, como en Ruanda, también,
bueno, como en Bosnia, Herzegovina. Las también. reconciliaciones, el La rearmado de reconciliación. una sociedad fracturada. Una sociedad fracturada. Dicen, no, pues si no estamos viviendo aquí en una guerra civil, y ¿Cómo estamos no? viviendo... Es lo que dicen los críticos. Pero el tema de la violencia y de la confrontación entre las Fuerzas Armadas o las policías federales y el propio crimen o la descomposición social que tenemos, la confrontación, por supuesto que es un tema de violencia. Claro. Y es un tema de que tiene que haber un proyecto de nación distinto. Y tenemos que avanzar en eso. Es muy duro todo lo que te estoy diciendo y para tu auditorio debe ser terriblemente complicado escucharlo de una futura secretaria de Gobernación, pero yo creo que con esta crudeza como la que estoy yo diciéndolo, no hay mucha gente que lo diga. Es una parte terrible que de los miles de homicidios, 2.000 en promedio, dice el gobierno, que tenemos al mes en el país. Reconocidos, ¿eh? Sí, sí, cifras oficiales, no son ni tuyas ni mías, son del gobierno. Tengamos muchos que se mueren casi espontáneamente en el asalto de ese momento, pero muchos que se mueren de manera ordenada. Hubo una vez Muchos se mueren por contrato. Sí. Maten a tantos el jueves. Así Vayan es. y maten a aquellos de tal lugar. Así es. Si yo te dijera que, también me han criticado por mis cifras, pero yo he dado las fuentes de mis cifras, pero si yo te dijera que un estudio de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales y del Instituto de Investigaciones Económicas, a pregunta expresa en las secundarias, ¿qué quieres ser cuando seas grande? A los niños, ¿qué crees que dijeron que querían ser? ¿Sicarios o narcos? Estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo. Estamos tocando. Olga Sánchez Cordero, te agradezco mucho que nos hayas permitido visitarte, que hayas dicho lo que hayas dicho. Estas palabras son insólitas en un secretario de Gobernación en México. Es de veras de agradecer, en muchos de aplaudir lo que estás diciendo y lo que escuchamos hoy. Fue todo un privilegio. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y nos veremos en la próxima.